Bueno, feliz día. El día de hoy vamos a hablar sobre la crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental de Edmund Husserl. El día de hoy, vamos a intentar explicar lo que intentaba decir Husserl en la fenomenología, padre de la fenomenología, y es quien introduce estos conceptos a través de la crítica que genera con la modernidad y las ciencias positivas. Empieza de una forma provocadora diciendo que en medio de los éxitos incesantes de las ciencias positivas, Europa enfrenta un vacío radical y que esta no es una crisis de métodos, sino una crisis de sentido. Entonces, aquí la paradoja es que el éxito científico no es una crisis técnica. De hecho, Husserl no está en contra de la ciencia y dice que está mal. Obviamente, no. De hecho, sabe que es un éxito. Lo que él critica es el fracaso existencial, ya que la crisis no concierne a la validez de las fórmulas teóricas, sino a lo que la ciencia significa o había dejado de significar para la existencia humana. Como él mismo dice, la crisis de una ciencia significa nada menos que lo siguiente: su auténtico carácter científico se ha vuelto cuestionable. Entonces, aquí Husserl nos lleva a la pregunta de una forma muy provocadora, y es: ¿cómo podemos hablar seriamente de una crisis de las ciencias frente a sus éxitos incesantes, si las disciplinas rigurosas como la física, la matemática, son modelos de cientificidad estricta y altamente exitosa? Entonces aquí, altamente exitosa. Entonces aquí es donde empieza la crítica más fuerte, y es que lo ve como la reducción positivista, y es que había dejado a los meros hechos a los meros hombres. La mera ciencia de hechos hacen meros seres humanos de hechos. Y es que para Husserl, sistemáticamente, al excluir todo lo subjetivo, lo valorativo, lo espiritual, el positivismo decapita la realidad. La ciencia objetiva solo pregunta por el cómo material, dejando de lado las preguntas decisivas para una humanidad auténtica. Esto lleva a una humanidad auténtica. Esto lleva a una indigencia vital y el silencio de las ciencias. Entonces, el veredicto de Husserl es que, tenemos una generación joven marcada por la perturbación de la posguerra. La ciencia positiva se ha vuelto irrelevante e incluso hostil. Y esto genera un silencio, y es que frente a los enigmas de la subjetividad y el sentido de la historia, la ciencia pues no tiene mucho que decir. La exclusión se abstrae de todo lo subjetivo, las preguntas por la razón, la libertad y la configuración racional del mundo circundante son desterradas como no científicas. Entonces, es decir, todo lo que sea subjetivo, todo lo que uno piense o diga como de pronto puedo pensar que está la otra cosa, dice: si no hay hechos, no es verdad. ¿Eso que generó? Que llevamos una consecuencia, y es que la ciencia no puede validar el sentido. El mundo se convierte en una interminable cadena de impulsos ilusorios. Y es que es ilusorios. Y es que es donde empieza el ideal perdido, y era pues la autonomía del Renacimiento. La situación pues contrasta dolorosamente con el espíritu que fundó la modernidad europea, que se basaba en la libertad y la razón. Esto nos llevó a que la filosofía universal no era una especialidad académica, sino la ciencia omniabarcadora del mundo y del espíritu humano. Era lo que nos motivaba realmente. Y eso llevó a que se pusiera la regla de la razón. El ser humano antiguo se formaba a sí mismo intelectualmente en la razón libre. Dios, el mundo y el hombre debían ser comprendidos bajo una unidad racional y sistemática. Sin embargo, sistemática. Sin embargo, hubo una fragmentación del sistema universal, y es que el sueño de Descartes y los modelos era una ciencia omniabarcadora. Sin embargo, este sistema unificado se desintegró, y es que pues antes la filosofía era la madre de todo, y realmente con todo lo que pasó con el positivismo fue que las ciencias se quedaron como, sin decirlo, sin un norte, y es que cada uno encontró su propio método, y sobre ese propio método siguieron haciendo avances. Entonces, las ciencias especiales se establecieron, pero al hacerlo se separaron de la rama madre, y la filosofía dejó de ser la reina de las ciencias para convertirse en un problema para sí misma. Esto en que nos llevó a un mundo de datos exactos sin una metafísica que los unifique. El positivismo decapita la filosofía. El positivismo decapita la filosofía, y es que el fracaso de la metafísica frente al éxito de la física trajo consigo una consecuencia fatal, y es que el escepticismo sobre la razón misma. La muerte del porqué, ya que al restringir la verdad a lo empíricamente comprobable, el positivismo eliminó las posibilidades de preguntas supremas y últimas. Por ejemplo, Dios, inmortalidad, libertad, sentido. Entonces, por así decirlo, el positivismo decapita la filosofía. ¿Cuál fue el ¿Cuál fue el error del objetivismo? El espíritu como cosa.
Y es que la falacia fue que trataron la conciencia y el espíritu como si fueran objetos de la naturaleza, como una piedra o un átomo, que pueden ser medidos objetivamente. Y olvidaron que todo hecho científico es en primer lugar una construcción de la subjetividad humana. No hay objeto sin sujeto. Esto llevó a la raíz de la crisis yace en el naturalismo. Por ejemplo, la psicología y las ciencias humanas intentaron imitar el método de la física. La reforma matemática y la sustitución de la física. La reforma matemática y la sustitución del mundo, tales, nos llevó a las magnitudes formales, como la geometría idealizó el mundo empírico, convirtiendo formas aproximadas en formas puras y exactas. Y es que esta idealización fue tan exitosa que empezamos a creer que la fórmula matemática era la verdadera naturaleza, ocultando el mundo de la vida que la sustenta. Por lo tanto, tomamos el traje de las ideas por el cuerpo de la realidad. Y es que ante este diluvio escéptico, nos hallamos en el mayor peligro de sumergirnos en el diluvio escéptico, y es que es renunciar a nuestra propia verdad. Sin retorno no podemos simplemente regresar a la ingenuidad precientífica o al misticismo medieval. ¿Cuál es la tarea entonces? Debemos atravesar el fracaso. La razón no ha fracasado una forma específica y perezosa de racionalismo. La única salida es una crítica realidad que revele cómo se construyó este sentido científico. Entonces, ¿cuál es el giro fenomenológico? Y es que va hacia lo subjetivo. La cura para la crisis es en cambio un total de orientación. En lugar de preguntar por el mundo como un hecho dado ahí afuera, debemos preguntar por la conciencia que le da el sentido a este mundo, nos debe dar más un autodesvelamiento. La filosofía debe convertirse en un proceso de autocomprensión profunda de la humanidad, ya que debemos recuperar el yo que ha sido silenciado por la objetividad. Solo volviendo al sujeto podemos restaurar el sentido de la ciencia. Y es que el sentido de la ciencia. Y es que esto nos llevó a que en los tiempos de desamparo la filosofía no es una profesión sino una vocación. Nos generó que los filósofos son funcionarios de la humanidad, somos los verdaderos responsables del verdadero ser de la humanidad europea, lo comentaba Husserl. Y entonces estos responsables del ser de la humanidad europea nos lleva a una vocación personal que es totalmente individual y no se puede filosofar desde la tradición muerta, sino desde la propia verdad viva. Si el ser humano pierde la fe en la razón, pierde su esencia misma. Entonces, de la ciencia de hechos al heroísmo de la razón. Y es que las crisis de las ciencias europeas es la crisis de lo que significa ser humano. Hemos pasado de la admiración por la exactitud física a la angustia por el sinsentido existencial. La respuesta de Husserl es clara. La verdad científica es necesaria, pero no es suficiente. Necesita tener fundamentada en el espíritu humano. La fenomenología trascendental no rechaza la ciencia, lo que intenta es salvarla, devolviéndole el suelo vital en la subjetividad. Aquí es clave y es, por ejemplo, lo que vemos hoy en día. Es el momento más importante de la historia donde tenemos más medicamentos antidepresivos, ansiolíticos, y responde a que tenemos una época en donde más depresión hay y más ansiedad hay. Algunos podrían decir que es porque se diagnostica más, porque antes no se reconocía, por algunos cambios sociales, puede ser verdad, pero realmente también es válido evaluarlo desde la fenomenología, y es que vivimos en un mundo básicamente sin sentidos, en el que ahora tenemos el dataísmo y demás cosas que solo nos basamos en los hechos, pero no hay una razón en sí mismo que nos lleve a esa subjetividad, a eso que nos explique la ciencia de una forma más grande, algo que nos unifique más, esa metafísica que nos lleva a pensarlo directamente y a armonizarlo todo. Entonces, la teleología oculta la historia, y es que Europa no es solo un territorio geográfico, sino también es una idea espiritual, es la humanidad que vive y lucha por una razón infinita. La crisis actual es el dolor de parte de una nueva etapa de autoconciencia, y solo a través del heroísmo de la razón podemos superar el naturalismo y alcanzar la verdadera autonomía. La filosofía es entonces un movimiento histórico de la manifestación de la razón universal. Muchas gracias.